Brasileños queman carpas y expulsan a venezolanos de refugios improvisados en Pacaraima. Un grupo de brasileños se manifestó este sábado 18 de agosto en la localidad de Pacaraima, fronteriza con Venezuela, contra la presencia de inmigrantes venezolanos, a los que les quemaron sus objetos personales y las tiendas de campaña en las que dormían, informaron fuentes oficiales. Los manifestantes se concentraron desde la mañana de este sábado y se dirigieron a los locales donde están refugiados los venezolanos llegados a Brasil para huir de la crisis política, económica y social que atraviesa su país, según confirmaron a fuentes de la alcaldía de Pacaraima, en el estado de Roraima. Las protestas se iniciaron a partir de la agresión el viernes de un comerciante local a mano supuestamente de un grupo de venezolanos, que, al parecer, le intentaron asaltar cuando estaba en su casa con su familia, de acuerdo con las citadas fuentes. Varios vecinos llamaron entonces a un hospital de la zona para pedir una ambulancia, pero desde la clínica les dijeron que no disponían de ninguna. Fue entonces cuando llamaron al ejército brasileño, que alegó que su función era atender a los inmigrantes venezolanos, según la versión de la alcaldía. A partir de ahí, un grupo de habitantes se concentró desde primera hora de este sábado, prendió fuego a las carpas y tiendas de campaña donde están hospedados los venezolanos, ubicadas tanto en locales públicos, como en las calles del municipio, y quemó los objetos personales de estos. Están expulsando a los venezolanos, quieren que ellos, los venezolanos, salgan, indicaron fuentes del ayuntamiento de Pacaraima, que se quejaron de la falta de apoyo del gobierno federal en la acogida de los ciudadanos de la nación caribeña. La policía tuvo que intervenir y fuentes de la corporación indicaron a que la protesta ya está bajo control y que no hubo heridos ni brasileños ni venezolanos. En uno de los vídeos de las protestas divulgado en redes sociales se escucha a un brasileño decir que están expulsando a los venezolanos si fuera venezolanos. Éxodo a Brasil. Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 400 inmigrantes venezolanos cruzan diariamente la frontera con Brasil, en el marco de un éxodo que afecta de manera más notable a otros países de Latinoamérica. En total, se cree que unos 50.000 venezolanos se han establecido en Roraima, la mitad de los cuales están en Boa Vista, la capital regional, donde están ubicados la gran mayoría de los centros de acogida. El presidente de Brasil, Michel Temer, reconoció el pasado 15 de febrero a través de un decreto la situación de vulnerabilidad en Roraima e impulsó, con carácter de urgencia, una serie de medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes del vecino país. Más de 1.000 venezolanos abandonaron Brasil tras incidentes en la frontera. Al menos 1.200 venezolanos abandonaron Brasil en las últimas horas después de los actos violentos registrados este sábado contra campamentos de refugiados extranjeros en la localidad fronteriza de Pacaraima, confirmaron este domingo fuentes del ejército brasileño. Habitantes de Pacaraima, en el estado brasileño de Roraima, norte, protestaron ayer contra la presencia de inmigrantes venezolanos en la ciudad, los expulsaron de las tiendas de campaña donde dormían y quemaron sus objetos personales. Pacaraima, con una población de 12.000 personas, se convirtió en el último año en la principal puerta de entrada de los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa su país y que deciden rehacer sus vidas en Brasil. Fuentes de la Operación Acogida, que atiende a los inmigrantes que llegan a Brasil, confirmaron que hasta el momento 1.200 venezolanos han decidido volver a su país por cuestiones de seguridad. Las violentas protestas surgieron a partir de la agresión a un comerciante local a mano supuestamente de un grupo de venezolanos, que, al parecer, intentaron asaltarlo cuando estaba en su casa con su familia, de acuerdo con el gobierno de Roraima. El presidente brasileño, Michel Temer, se reunió este domingo con varios de sus ministros, entre ellos el de Defensa, general Joaquín Silva y Luna, y el de Seguridad, Raúl Hunkman, para tratar el asunto. El Ministerio de Seguridad informó ayer que enviará un efectivo extra de la Fuerza Nacional a Pacaraima con previsión de que llegue este lunes, sin ofrecer mayores detalles. Temer declaró el pasado 15 de febrero situación de vulnerabilidad en Roraima ante el intenso flujo migratorio de personas procedentes del vecino país e impulsó una serie de medidas de asistencia humanitaria con el apoyo del ejército y de organismos internacionales.
No obstante, el gobierno de Roraima ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de recursos federales y la saturación de sus servicios públicos, ante lo que ha solicitado el cierre temporal de la frontera, una medida rechazada tanto por la justicia como por el Ejecutivo. Por su parte, el gobierno venezolano manifestó hoy su preocupación por la situación y pidió a Brasil tomar medidas de resguardo de sus nacionales. La Cancillería venezolana indicó en un comunicado que los desalojos masivos registrados en Pacaraima es un hecho que violenta normas de derecho internacional además de vulnerar los derechos humanos. Las autoridades brasileñas estiman que en el último año y medio han entrado a Brasil por vía terrestre unos 50.000 venezolanos y que cerca de 400 cruzan diariamente la frontera. Venezolanos varados en frontera piden una ruta humanitaria hacia Perú. Varios ciudadanos venezolanos varados en la frontera entre Ecuador y Colombia por falta de pasaporte piden una ruta humanitaria para avanzar hacia Perú, su destino final en busca de mejores condiciones de vida por la crisis que afronta su país. En el puente internacional de Rumichaca, en la zona fronteriza, el venezolano David Linares se encontró con la nueva exigencia de pasaporte, anunciada por sorpresa el pasado jueves y que entró en vigor ayer, sábado. Nos dijeron que por decreto presidencial no pueden sellarnos el ingreso en Ecuador. Mientras veníamos decretaron eso y ahora estamos en una situación difícil, comentó AF. Con la carta andina que le entregaron en Migración de Colombia en las manos, pero que ya no le sirve para ingresar en Ecuador, agregó. Hasta que no se pronuncie el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nos dijeron aquí que no nos van a dar soluciones. Estoy todo golpeado, si hubiéramos sabido, no nos arriesgábamos, añadió agobiado mientras esperaba que las autoridades ofrezcan una solución para que puedan llegar a Perú en donde hasta el 25 de agosto pueden ingresar con la carta andina. En el mismo sector, una ciudadana venezolana, que prefirió el anonimato, consideró que la decisión ecuatoriana pudo haberse aplicado después de una semana para que quienes están en tránsito desde Venezuela puedan ingresar y continuar hacia Perú. Yo no tengo dinero ni siquiera para regresar, aunque no deseo eso, tengo un giro de dinero en Ecuador pero no nos dejan ingresar, pedimos una ruta humanitaria que nos lleve a Perú para poder sobrevivir, subrayó la ciudadana. Mientras, en las afueras de Migración varios venezolanos, con gestos de indignación, sufrimiento e incertidumbre, gritaban queremos respuestas. En los controles migratorios no existe, de momento, una fila para ingresar y las vallas que servían para dirigir a los extranjeros están vacías. Por lo pronto, medio centenar de venezolanos, con maletas en mano, se instalaron en carpas proporcionadas por el municipio de Tulcán, capital de la provincia fronteriza del Carchi, mientras esperan alguna solución. El pasado jueves, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, informó sobre la nueva disposición que se adoptó para garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado, según dijo. Toscanini defendió hoy la decisión de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos para entrar en Ecuador donde, según sus cálculos, permanecen alrededor de 250.000, es decir la cuarta parte de los que han ingresado en la nación andina. Hemos sido sumamente generosos con los venezolanos. En este momento han llegado cientos de miles, dijo Toscanini en una entrevista publicada hoy por el diario El Comercio. Según el funcionario, 250.000 se han quedado aproximadamente, pero han llegado aproximadamente 1 millón. Muchos se quedan 6 meses. Hay que controlarlos de alguna manera. Creo que siempre el bienestar de los ecuatorianos está por arriba de todo y el bienestar de los mismos venezolanos, porque en el momento que tengamos aquí 500.000 o 1 millón, no solo los ecuatorianos no van a recibir ciertos servicios, sino estos mismos venezolanos que están en el país, añadió. Porque es casi imposible obtener un pasaporte en Venezuela. Desde este 25 de agosto, los migrantes venezolanos que quieran ingresar a Perú deberán contar con su pasaporte. Sin embargo, conseguir el documento no es sencillo. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Un pasaporte para los venezolanos es un artículo de lujo que solo unos privilegiados logran obtener. El trámite puede llegar a costar entre $2.000 a $5.000, indicó Oscar Pérez, exdiputado de la Asamblea Nacional y uno de los directores de la ONG Unión Venezolana Perú.
Por su parte, Ignacio Díaz, exfuncionario del Poder Judicial venezolano que reside ahora en Perú, cuenta al Comercio que desde hace 2 años es prácticamente imposible obtener el pasaporte debido a la corrupción que existe en el SAIME, Migraciones, organismo que se encarga de emitir el documento. La situación afecta a mis compatriotas, pero se comprende porque hay muchos que han ingresado con células de identidad falsas, agregó. ¿Cuáles son los requisitos? En un informe escrito para El Comercio, el periodista Juan Francisco Alonso señaló. Los requisitos en sí son sencillos: tener la cédula de identidad vigente, llenar un formulario por internet y cancelar 14.400 bolívares, es decir, unos centavos de dólar. No obstante, quienes han logrado renovar el documento han tenido que pagar hasta $1.500 a las mafias que medrean en el SAIME, monto inalcanzable para el grueso de la población, la cual devenga un salario mínimo, equivalente a poco más de $1. Toda la información sobre los trámites para el pasaporte están en la página web del SAIME. Sin embargo, como se aprecia en la imagen de arriba y como denunciaron muchos ciudadanos venezolanos, ingresar a esta página web es difícil porque frecuentemente no está disponible, hay que tener suerte. Estos son los pasos más importantes que se deben seguir si se tiene éxito al ingresar a la web. 1. Registrar sus datos y seguidamente cancelar 51.000 bolívares, 170 UT, por concepto de asignación de la cita. El pago es exclusivamente con tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria. En el caso de los usuarios que solicitan su pasaporte desde el exterior, solo deberán pagar el día de su cita en el consulado que le corresponda asistir, $80, o su equivalente en moneda local. 2. El usuario recibirá un mensaje de texto a su celular y un correo electrónico que le notificará el registro exitoso. Esta notificación le indicará el día que deberá acudir a la cita. 5. Para quienes tramitan su pasaporte en Venezuela, el día que acudan a la oficina deben realizar el pago por 3.600 bolívares, 12 UT, directamente en el punto de venta o también puede depositar en cualquiera de las cuentas bancarias recaudadoras. 6. Una vez que al usuario le captan los datos en la oficina y su chequeo dactiloscópico es aprobado, recibirá una notificación, vía mensaje de texto, que le indicará que puede hacer uso de la obtención express de pasaporte electrónico. 7. El servicio express de pasaporte electrónico es opcional. En caso que el ciudadano no quiera hacer uso de este servicio, deberá esperar que su documento llegue a la oficina en el tiempo regular. El servicio de pasaporte express no está habilitado en el exterior. Falta de material. Otro de los motivos por el cual es difícil conseguir un pasaporte en el país es la falta de material. Así lo explica Juan Francisco Alonso en su informe. La crisis ha sido originada por la falta de material, en particular de las tarjetas electrónicas que contienen los documentos que son importadas de Alemania. Para paliar la situación, la cual mantiene a miles de venezolanos atrapados en sus países de acogida, el gobierno autorizó a finales de 2017 un procedimiento por el cual se puede prorrogar la vigencia del pasaporte por 2 años. Sin embargo, dicha medida no es reconocida por el grueso de los demás países. Michelle Fernández Prada, hija del peruano que lamentablemente se quitó la vida en Venezuela agobiado por la crisis y por la situación migratoria de la joven, cuenta a El Comercio que así como ella, otros de sus compañeros llevan esperando varios años para que les entreguen su pasaporte. Pese a que lograron completar los trámites, la escasez del material les ha impedido obtener el documento. 80% ingresó al Perú con pasaporte. El ministro del Interior, Mauro Medina, informó que de los 385.000 ciudadanos venezolanos que han ingresado a la fecha al Perú, el 80% lo hizo con su pasaporte, mientras que el 20% restante lo hizo solo con su cédula de identidad. Por su parte, Eduardo Sevilla, jefe de extranjería, explicó que los venezolanos que ingresaron con su cédula de identidad lo hicieron en virtud a un acuerdo que permite a los ciudadanos de los países suramericanos transitar por turismo solo con el documento de identidad. Medina manifestó también que la cédula de identidad venezolana es un documento que no garantizan la plena identidad de sus poseedores, por carecer de medidas de seguridad y ser altamente falsificables, a diferencia de los pasaportes.
justificación es la falta de recursos federales y la saturación de sus servicios públicos, ante lo que ha solicitado el cierre temporal de la frontera, una medida rechazada tanto por la justicia como por el Ejecutivo. Por su parte, el gobierno venezolano manifestó hoy su preocupación por la situación y pidió a Brasil tomar medidas de resguardo de sus nacionales. La Cancillería venezolana indicó en un comunicado que los desalojos masivos registrados en Pacaraima es un hecho que violenta normas de derecho internacional además de vulnerar los derechos humanos. Las autoridades brasileñas estiman que en el último año y medio han entrado a Brasil por vía terrestre unos 50.000 venezolanos y que cerca de 400 cruzan diariamente la frontera. Venezolanos varados en frontera piden una ruta humanitaria hacia Perú. Varios ciudadanos venezolanos varados en la frontera entre Ecuador y Colombia por falta de pasaporte piden una ruta humanitaria para avanzar hacia Perú, su destino final en busca de mejores condiciones de vida por la crisis que afronta su país. En el puente internacional de Rumichaca, en la zona fronteriza, el venezolano David Linares se encontró con la nueva exigencia de pasaporte, anunciada por sorpresa el pasado jueves y que entró en vigor ayer, sábado. Nos dijeron que por decreto presidencial no pueden sellarnos el ingreso en Ecuador. Mientras veníamos decretaron eso y ahora estamos en una situación difícil, comentó AF. Con la carta andina que le entregaron en Migración de Colombia en las manos, pero que ya no le sirve para ingresar en Ecuador, agregó. Hasta que no se pronuncie el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nos dijeron aquí que no nos van a dar soluciones. Estoy todo golpeado, si hubiéramos sabido, no nos arriesgábamos, añadió agobiado mientras esperaba que las autoridades ofrezcan una solución para que puedan llegar a Perú en donde hasta el 25 de agosto pueden ingresar con la carta andina. En el mismo sector, una ciudadana venezolana, que prefirió el anonimato, consideró que la decisión ecuatoriana pudo haberse aplicado después de una semana para que quienes están en tránsito desde Venezuela puedan ingresar y continuar hacia Perú. Yo no tengo dinero ni siquiera para regresar, aunque no deseo eso, tengo un giro de dinero en Ecuador pero no nos dejan ingresar, pedimos una ruta humanitaria que nos lleve a Perú para poder sobrevivir, subrayó la ciudadana. Mientras, en las afueras de unos 50.000 venezolanos se han establecido en Roraima, la mitad de los cuales están en Boavista, la capital regional, donde están ubicados la gran mayoría de los centros de acogida. El presidente de Brasil, Michel Temer, reconoció el pasado 15 de febrero a través de un decreto la situación de vulnerabilidad en Roraima e impulsó, con carácter de urgencia, una serie de medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes del vecino país. Más de 1.000 venezolanos abandonaron Brasil tras incidentes en la frontera. Al menos 1.200 venezolanos abandonaron Brasil en las últimas horas después de los actos violentos registrados este sábado contra campamentos de refugiados extranjeros en la localidad fronteriza de Pacaraima, confirmaron este domingo fuentes del ejército brasileño. Habitantes de Pacaraima, en el estado brasileño de Roraima, norte, protestaron ayer contra la presencia de inmigrantes venezolanos en la ciudad, los expulsaron de las tiendas de campaña donde dormían y quemaron sus objetos personales. Pacaraima, con una población de 12.000 personas, se convirtió en el último año en la principal puerta de entrada de los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa su país y que deciden rehacer sus vidas en Brasil. Fuentes de la Operación Acogida, que atiende a los inmigrantes que llegan a Brasil, confirmaron que hasta el momento 1.200 venezolanos han decidido volver a su país por cuestiones de seguridad. Las violentas protestas surgieron a partir de la agresión a un comerciante local a manos supuestamente de un grupo de venezolanos, que, al parecer, intentaron asaltarlo cuando estaba en su casa con su familia, de acuerdo con el gobierno de Roraima. El presidente brasileño, Michel Temer, se reunió este domingo con varios de sus ministros, entre ellos el de Defensa, general Joaquín Silva y Luna, y el de Seguridad, Raúl Jungmann, para tratar el asunto. El Ministerio de Seguridad informó ayer que enviará un efectivo extra de la Fuerza Nacional a Pacaraima con previsión de que llegue este lunes, sin ofrecer mayores detalles. Temer declaró el pasado 15 de febrero situación de vulnerabilidad en Roraima ante el intenso flujo migratorio de personas procedentes del vecino país e impulsó una serie de medidas de asistencia humanitaria con el apoyo del ejército y de organismos internacionales.
No obstante, el gobierno de Roraima ha denunciado en repetidas ocasiones varios venezolanos, con gestos de indignación, sufrimiento e incertidumbre, gritaban queremos respuestas. En los controles migratorios no existe, de momento, una fila para ingresar y las vallas que servían para dirigir a los extranjeros están vacías. Por lo pronto, medio centenar de venezolanos, con maletas en mano, se instalaron en carpas proporcionadas por el municipio de Tulcán, capital de la provincia fronteriza del Carchi, mientras esperan alguna solución. El pasado jueves, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, informó sobre la nueva disposición que se adoptó para garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado, según dijo. Toscanini defendió hoy la decisión de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos para entrar en Ecuador donde, según sus cálculos, permanecen alrededor de 250.000, es decir la cuarta parte de los que han ingresado en la nación andina. Hemos sido sumamente generosos con los venezolanos. En este momento han llegado cientos de miles, dijo Toscanini en una entrevista publicada hoy por el diario El Comercio. Según el funcionario, 250.000 se han quedado aproximadamente, pero han llegado aproximadamente 1 millón. Muchos se quedan 6 meses. Hay que controlarlos de alguna manera. Creo que siempre el bienestar de los ecuatorianos está por arriba de todo y el bienestar de los mismos venezolanos, porque en el momento que tengamos aquí 500.000 o 1 millón, no solo los ecuatorianos no van a recibir ciertos servicios, sino estos mismos venezolanos que están en el país, añadió. Porque es casi imposible obtener un pasaporte en Venezuela. Desde este 25 de agosto, los migrantes venezolanos que quieran ingresar a Perú deberán contar con su pasaporte. Sin embargo, conseguir el documento no es sencillo. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Un pasaporte para los venezolanos es un artículo de lujo que solo unos privilegiados logran obtener. El trámite puede llegar a costar entre $2.000 a $5.000, indicó Oscar Pérez, exdiputado de la Asamblea Nacional y uno de los directores de la ONG Unión Venezolana Perú. Por su parte, Ignacio Díaz, exfuncionario del Poder Judicial venezolano que reside ahora en Perú, cuenta al Comercio que desde hace 2 años es prácticamente imposible obtener el pasaporte debido a la corrupción que existe en el SAIME, Migraciones, organismo que se encarga de emitir el documento. La situación afecta a mis compatriotas, pero se comprende porque hay muchos que han ingresado con células de identidad falsas, agregó. ¿Cuáles son los requisitos? En un informe escrito para El Comercio, el periodista Juan Francisco Alonso señaló. Los requisitos en sí son sencillos: tener la cédula de identidad vigente, llenar un formulario por internet y cancelar 14.400 bolívares, es decir unos centavos de dólar. No obstante, quienes han logrado renovar el documento han tenido que pagar hasta $1.500 a las mafias que medrean en el SAIME, monto inalcanzable para el grueso de la población, la cual devenga un salario mínimo, equivalente a poco más de $1. Toda la información sobre los trámites para el pasaporte están en la página web del SAIME. Sin embargo, como se aprecia en la imagen de arriba y como denunciaron muchos ciudadanos venezolanos, ingresar a esta página web es difícil porque frecuentemente no está disponible, hay que tener suerte. Estos son los pasos más importantes que se deben seguir si se tiene éxito al ingresar a la web. 1. Registrar sus datos y seguidamente cancelar 51.000 bolívares, 170 UT, por concepto de asignación de la cita. El pago es exclusivamente con tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria. En el caso de los usuarios que solicitan su pasaporte desde el exterior, solo deberán pagar el día de su cita en el consulado que le corresponda asistir, $80, o su equivalente en moneda local. 2. El usuario recibirá un mensaje de texto a su celular y un correo electrónico que le notificará el registro exitoso. Esta notificación le indicará el día que deberá acudir a la cita. 5. Para quienes tramitan su pasaporte en Venezuela, el día que acudan a la oficina deben realizar el pago por 3.600 bolívares, 12 UT, directamente en el punto de venta o también puede depositar en cualquiera de las cuentas bancarias recaudadoras. 6.
Una vez que al usuario le captan los datos en la oficina y su chequeo dactiloscópico es aprobado, recibirá una notificación, vía mensaje de texto, que le indicará que puede hacer uso de la obtención express de pasaporte electrónico. Brasileños queman carpas y expulsan a venezolanos de refugios improvisados en Pacaraima. Un grupo de brasileños se manifestó este sábado 18 de agosto en la localidad de Pacaraima, fronteriza con Venezuela, contra la presencia de inmigrantes venezolanos, a los que les quemaron sus objetos personales y las tiendas de campaña en las que dormían, informaron fuentes oficiales. Los manifestantes se concentraron desde la mañana de este sábado y se dirigieron a los locales donde están refugiados los venezolanos llegados a Brasil para huir de la crisis política, económica y social que atraviesa su país, según confirmaron a fuentes de la alcaldía de Pacaraima, en el estado de Roraima. Las protestas se iniciaron a partir de la agresión el viernes de un comerciante local a mano supuestamente de un grupo de venezolanos, que, al parecer, le intentaron asaltar cuando estaba en su casa con su familia, de acuerdo con las citadas fuentes. Varios vecinos llamaron entonces a un hospital de la zona para pedir una ambulancia, pero desde la clínica les dijeron que no disponían de ninguna. Fue entonces cuando llamaron al ejército brasileño, que alegó que su función era atender a los inmigrantes venezolanos, según la versión de la alcaldía. A partir de ahí, un grupo de habitantes se concentró desde primera hora de este sábado, prendió fuego a las carpas y tiendas de campaña donde están hospedados los venezolanos, ubicadas tanto en locales públicos, como en las calles del municipio, y quemó los objetos personales de estos. Están expulsando a los venezolanos, quieren que ellos, los venezolanos, salgan, indicaron fuentes del ayuntamiento de Pacaraima, que se quejaron de la falta de apoyo del gobierno federal en la acogida de los ciudadanos de la nación caribeña. La policía tuvo que intervenir y fuentes de la corporación indicaron a que la protesta ya está bajo control y que no hubo heridos ni brasileños ni venezolanos. En uno de los vídeos de las protestas divulgado en redes sociales se escucha a un brasileño decir que están expulsando a los venezolanos y fuera venezolanos. Éxodo a Brasil. Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 400 inmigrantes venezolanos cruzan diariamente la frontera con Brasil, en el marco de un éxodo que afecta de manera más notable a otros países de Latinoamérica. En total, se cree que